Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la lectura comprensiva, lo más que podamos, del Evangelio de Mateo que hemos encarado en estos días y que tiene una riqueza tremenda. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija sobre pasajes muy conocidos, supongo que para la mayoría vamos a ir descubriendo, recibiendo, ¿sí? Como decimos todos los días, pero la mayor tentación es que intentemos pasarlo de largo y no prestarle atención y no leerlo como si fuera la primera vez. Muy bien, llegamos a Mateo capítulo 5, quizás uno de los más importantes, pero quiero leer lo último del capítulo 4 porque hay algunos puntos muy importantes. Dice Jesús, 23, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea, o sea que estaba en el norte, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, o sea, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Entonces acá está clarito Mateo, que va mostrando a Jesús de una manera que pueda llegar, como dijimos, especialmente a los israelitas. Ya desde el comienzo del Evangelio va plantando bien clarito y empieza por enseñando en la sinagoga, ¿sí? Como marcábamos el otro día que había hablado, que se había especificado que cómo acostumbraba él iba a la sinagoga. En general, los evangelistas, o sea, los escritores de los evangelios, no han marcado tanto esos pasos por la sinagoga. Es la impresión que tengo. Muy bien, y después se habla de que la fama se extendió por toda Siria, por el norte de Galilea, le llevaban todos los que padecían de enfermedades, acá hay toda una lista, dolencias graves, endemoniados, epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Y dice, lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, del otro lado del Jordán, Jerusalén, Judea. Ellos estaban en la provincia romana de Galilea, pero también desde Jerusalén y desde Judea y de la región del otro lado del Jordán es que llegaban a escuchar a Jesús y a presentarle sus dolencias y sus necesidades. Muy bien, el pase al capítulo siguiente, aquí hay una franja en la cual no tenemos la menor idea de tiempo, si fue inmediatamente, si fue al comienzo de su ministerio. Aunque Mateo marcó una expresión, empezamos el capítulo 5, cuando vio a las multitudes, y las multitudes habían sido mencionadas en el párrafo anterior. Ya sabemos que no es que Mateo paró, puso número de capítulo, eso fue muy posterior, pero bueno, de alguna manera Mateo lo marca, que la cantidad de gente que empezó a seguirlo hizo que él les enseñara especialmente. Porque esto que viene ahora en el capítulo 5 no es sanidad, ni liberación, ni nada por el estilo, es enseñanza. Los que han estudiado el Evangelio de Mateo dicen que tiene 5 grandes discursos de Jesús, lo que nosotros llamamos hoy día mensajes, ¿sí? De manera que lo que tenemos ahora entre el capítulo 5 y el capítulo 7 quizás es el más grande de los discursos de Jesús, el llamado Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Habíamos marcado hace poco que los rabinos se sentaban para enseñar. Leían la palabra parados,
pero se sentaban para enseñar. Y dice, sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. De manera que, sin alguna de las certezas que no se tienen y que cuando vemos las notas nos dicen posiblemente, quizás Jesús no dio este larguísimo sermón todo junto. Es probable que Mateo lo haya compilado, quizás lo haya resumido un poco, pero por lo menos lo compiló de manera que estas grandes enseñanzas dirigidas a la vida de sus seguidores, a los cuales él había venido a traer la salvación, debían conocer. Y ya que sabemos que su audiencia, sus destinatarios eran básicamente judíos, él tenía que enseñarle como rabino judío para que ellos entendieran aquello sobre lo cual estaban basados. Pequeña introducción. Cuando vayamos avanzando en el Evangelio y veamos otro de los discursos de Jesús, los vamos a ir señalando. Muy bien. Recomendación primera, leámoslo como si fuera la primera vez. Quizás las llamadas bienaventuranzas que vienen ahora son de lo más conocidas. No sé si es fácil que uno diga, fueron y todas de memoria decirlas, pero sí son textos muy conocidos. Me paré primero en la palabra primera, porque estas son las bienaventuranzas, pero mi Biblia, la Nueva Versión Internacional, no dice bienaventurados, pero sí busqué entonces para comparar un poquito. La versión NBI dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y todas las otras cualidades comienzan con dichosos. Así que busqué algunos otros. Dios habla hoy, la llamada versión popular, también dice dichosos. ¿Y quiénes dicen bienaventurados? Bienaventurados es la palabra que hemos aprendido de la traducción básica, la Reina Valera, y evidentemente la necesidad, deseo de los traductores de cambiarla ha sido para que sea una palabra más cercana a nuestra manera de hablar hoy. Bienaventurados es una palabra preciosa, es una palabra del español, es una palabra, no sé si decir antigua, pero no se usa demasiado sobre todo, digamos, fuera de España, no tengo idea en España, pero varias traducciones nos muestran que han querido presentar esta palabra con la que Jesús puso la marca a sus seguidores, a sus verdaderos seguidores, diciéndoles o bienaventurados o dichosos, como tengo acá en la NBI. La NTV tiene una escritura, como es una Biblia que trata de facilitar la lectura, dice, Dios bendice a los que son de esta manera. Es bastante extraño, pero lo que venimos con una sola palabra. Dice entonces, bienaventurados, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que a muchas personas les gusta, también dice bienaventurados. Y hay otras, la Biblia La Palabra y alguna otra que encontré por ahí, la que es el libro del pueblo de Dios, que dice felices. Quizás la palabra más común y más sencilla, ¿sí? Tengo acá, a ver, para disfrutar la belleza. Antes de leerlo cuidadosamente, tratando de entenderlo, tengo la llamada Biblia del Peregrino, que es una traducción española de no hace demasiados años, y leo así las bienaventuranzas simplemente. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece.
Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Y después sigue: felices ustedes cuando los injurien y todo eso. Me pareció interesante. A los que nos gusta comprobar con distintas traducciones, no es diferente a lo que hemos leído en nuestras Biblias, pero bueno, esa palabra felices, la palabra dichosos no es tan común, sin embargo, nos es mucho más cercano. Y yo no sé si este es el primer discurso que Jesús pronunció, pero qué llamativo, ¿no? No quiero decir que extraño, qué llamativo que eso primero que él dijo a sus discípulos, posiblemente discípulos nuevos, posiblemente que habían sido bautizados por Juan el Bautista y que seguían a Jesús con ansiedad, Jesús les plantea una carta para la felicidad, para la vida plena, digamos, ¿no? Y es posible que hayamos escuchado muchos mensajes, pero creo que no tenemos que cansarnos de leer las bienaventuranzas o este muestrario de la situación más plena a la cual puede llegar un discípulo de Jesucristo, cualquiera que fueran sus circunstancias, porque las circunstancias de las cuales se hablan acá, la mayoría no son positivas o de mucha felicidad, sino de circunstancias problemáticas, y otras sí, características muy lindas. Vamos al primero. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ya la segunda parte, que es una promesa, que es un regalo de Dios, es maravilloso, ¿no es cierto? Es llamativo que el que menciona las bienaventuranzas también es Lucas. Y Lucas, la primera, dice: dichosos los pobres, ¿sí? Por eso se ha hablado, se ha tratado de explicar qué significa pobres en espíritu, ¿no? Y más bien se ha explicado acerca que tenía que ver con la humildad. Ahora, la humildad también está en otro de estos puntos. Pero me pasó en este tiempo que, pensando en que íbamos a ver el Sermón del Monte, encontré en el Antiguo Testamento varios versículos donde especialmente Dios habla de esto que podríamos entender que es ser pobres en espíritu. Salmo 34:6, Salmo 34:6, yo le puse ahí al lado Mateo 5:3, porque esto lo está diciendo David. Salmo 34, a ver, es de David, si es de David en un momento difícil de su vida. Es un testimonio, dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Sí? Y al leer esto pensé enseguida: bienaventurados en espíritu, quien se siente pobre, necesitado, clamando al Señor. Otro, a ver, tengo más adelante, no más atrás, Salmo 25, 12, 3. Salmo 25, muy amado por tantos. 12:3, que habla de algo así como de felicidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos, tendrá una vida placentera, la promesa, y sus descendientes heredarán la tierra.
O sea, pobres en espíritu, como mencionó Jesús, pero después con una recompensa de heredar la tierra. Y ya en el Salmo 25 aparecía esa idea. Tengo en Isaías, el que más me gustó fue el de Isaías 66. Isaías 66, versículo 2, dice 2b, la segunda parte del versículo 2, porque al principio no tiene nada que ver con esto, dice: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. De manera que me parece que pobres en espíritu podría estar perfectamente unido a este final de Isaías 66:2, donde Dios dice: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Maravilloso Salmo 66. Y creo que también había agregado como un cierre de esta búsqueda al Salmo 37:11. A ver si lo tengo acá. Salmo 37:11, con la promesa que dice: pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. De manera que estas expresiones con las cuales Jesús hablaba a sus discípulos nuevos tenían mucho que ver con el vocabulario, con lo que Dios había dejado en el Antiguo Testamento y que ellos conocían, ¿no? Pero primero, Jesús les dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ya Jesús y Juan el Bautista habían dicho: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Muy bien, el versículo 4, el segundo. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Sencillo, directo. Después, dichosos los humildes. Por eso que hay alguna diferencia, aunque también tiene una promesa espectacular. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Hay un montón de estadios, de paradas que uno puede hacer, de pensar. Los primeros son para aquellos que tienen necesidades, ¿sí? Para aquellos que no están en situación perfecta, con todo lo necesario, con toda la vida bien. El Señor les está diciendo que son dichosos en las circunstancias en que están y que van a recibir, hasta ahora, el reino de los cielos, la consolación y la tierra como herencia. Yo no sé qué podían entender ellos de eso, pero de la boca de Jesús sonaba como algo muy importante. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Acá, grande la promesa, y simplemente porque serán saciados. Allí no hay una promesa del reino, de la propiedad de la tierra, no. Serán saciados. Versículo 7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Acá viene un atributo hermoso de un hijo de Dios, compasivo, porque serán tratados con compasión. Y no olvidemos que esto lo está diciendo Jesús. Cuando uno pueda llegar a necesitar alguna de estas bienaventuranzas, de estos rasgos de dicha, volvamos a leer el Sermón del Monte y ver que Jesús dijo: serán tratados con compasión. Y ahora viene el otro: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esa promesa era de lo mejor que podían escuchar. Yo no sé si Jesús llegó a decir todas estas una detrás de otra. No sé si les daba la cabeza para poder captar, recibir todo esto. Gracias a Dios lo tenemos en un libro, lo podemos leer vuelta, vez tras vez, ir atrás. Sigue. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios. Fíjense la unión, ¿no?, entre los versículos 8 y 9. Los de corazón limpio verán a Dios. Por supuesto que todos veremos a Dios, pero así como habló de pobres en espíritu y de humildes, corazón limpio, verán a Dios. Y los otros, los que trabajan por la paz, Reina Valera dice los pacificadores, pero esta idea es completa, ¿no? Los que trabajan por la paz, no solo una actitud de pacificador determinada, chiquita, sino vivir trabajando por la paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Es la misma promesa del versículo 3, de la primera. El reino de los cielos les pertenece. Jesús estaba predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que poco a poco esa gente que lo seguía, lo escuchaba, que recibía poder de Dios, sanidad y todo eso, en sus oídos empezaba a entrar la convicción de lo que significa que dijera que les pertenece el reino de los cielos. Se acercó en Jesucristo e iba a ser para ellos. Acá desaparecen las cosas tan positivas, pero Jesús nunca los engañó. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Creo que todavía no tenían idea de lo que le iba a pasar a la iglesia cristiana. Después de Jesús, después de su ascensión, todo eso, fíjense que dice, los insulte, los persiga, levante causa contra ustedes y toda clase de calumnias, porque no iban a hacer cosas de verdad, iban a hacer calumnias. Y ahora una palabra muy positiva, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Ya la había esbozado, ya se las había anticipado, tenía que ver con misericordia, corazón limpio, humildad. Les espera una gran recompensa. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Jesús unía con el Antiguo Testamento, con la historia que ellos conocían, y no había ninguna cosa acá que no fuera a ser real posteriormente. Iban a pasar dolores, persecución, y también iban a tener las promesas que iban a sostener sus vidas. Bueno, tengo acá el primer subtítulo, la sal y la luz. Vuelvo a recordar que no sabemos si Jesús dijo todo eso junto al mismo día, pero es posible que sí, esto después de las características de la felicidad. Ustedes son la sal de la tierra. Qué flor de afirmación que era, ustedes son sal de la tierra. Y ahí lo explicó un poco más, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. He leído que el Mar Muerto era el lugar de salinidad más grande, de donde se sacaba la sal para todo Israel. Y que también estaba muy sucio y había necesidad de, no sé cómo, purificarlo para que pudiera servir, porque si no la sal no servía. De la pequeña afirmación, ustedes son la sal de la tierra, había un montón de enseñanza. Si la sal no está pura, no cumple su función de conservar, que era muy importante en aquellos tiempos, de dar sabor, etcétera, etcétera. Y después les agregó, ustedes son la luz del mundo. Y también la afirmación cortita, pero después les habló rápidamente de las cosas que podían pasar cuando la sal no servía o cuando la luz no servía. Una ciudad en lo alto de una colina no puede
esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Las versiones más antiguas dicen alguna palabra que ahora no me acuerdo, pero lo más sencillo, una luz y ponerle encima un cajón que la tape completamente. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y acá explicó esta enseñanza. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No sé si después hubo otros sermones en otro momento y lo juntó, pero creo que esta primera parte, después la sal y la luz, tiene una unidad muy clara como para que pueda haber sido de ese primer sermón de Jesús. Pero no lo sabemos de manera. Ahora tengo el titulito y llegamos a esto nada más, el cumplimiento de la ley. Jesús estaba con discípulos nuevos de él, de quien sabían que era poderoso en milagros, en enseñanzas, que había sido enviado por Dios, porque habrán escuchado el relato de cuando fue bautizado y se sintió la voz del Señor. De manera que todas estas enseñanzas confrontaban su base religiosa. Lo que habían aprendido en la sinagoga, lo que les habían leído los padres, todo lo que ellos sabían que Dios quería para sus hijos, y especialmente para sus hijos el pueblo de Israel. Esto lo leemos ahora todos los cristianos del mundo, pero en ese entonces ellos tenían la carga de la ley que Dios se las dio con tanta claridad. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, ¿no? La ley era el Pentateuco, los 5 primeros libros, y después se llamaba profetas a todo el resto. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Por lo cual, ese hasta que todo se haya cumplido, de repente, no, es decir, lo que creo que abarca todas las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento, en la parte poética, en la parte de sabiduría, etcétera, etcétera. Interesante esto que dice que ni una letra ni una tilde de la ley, ¿no? El tilde no es como nosotros llamamos al acento gráfico en nuestro sistema de lengua, sino la tilde era la yod, lo que sería la letra I. O sea, nada, ni lo más chiquitito desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Por eso que acá está hablando también de las profecías, no solamente las leyes morales, las leyes que iban a guiar su comportamiento y su vida. Todo no desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Gracias a Dios tenemos Biblias completas. Versículo 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y esto es sí la introducción a lo que viene, porque en lo que viene Jesús tomó 6 pecados que han sido de los mandamientos o de la vida que Dios les mandaba, y Jesús los elevó a un grado de cumplimiento completo, total, radical. En la próxima vamos a hablar de la radicalidad de Jesús en sus demandas a la vida.
De manera que acá ya tenemos una punta de lo cual Jesús, de la enseñanza de Jesús iba a apuntar. Les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que, salvo que, ¿no? Su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ellos habían crecido con las enseñanzas de la palabra dadas por los fariseos y los maestros de la ley. Y ya Jesús, de entrada, les está combatiendo, usamos la palabra, combatiendo la religiosidad hipócrita, la religiosidad vana, la que no tenía nada que ver con lo que Dios quería. Y Él les está diciendo cómo ser grande en el reino de los cielos, ese que les habrá gustado mucho eso de que iban a heredar el reino de los cielos y todo eso, pero solamente si iba a ver en su vida, en su conducta, en su respuesta al evangelio que Jesús traía, con total honestidad, con total verdad, para poder ser justos y justificados, porque ya Jesús dice, a menos que su justicia, el ser justos, no supere a lo de los religiosos que no tenían más que cáscara interior. Y vamos a ver a lo largo del Sermón del Monte cuántas cosas dice Jesús muy puntualmente. Muy bien, llegamos nada más que hasta el capítulo 5, versículo 20. De manera que, si Dios quiere, vamos a seguir leyendo este maravilloso Sermón del Monte. Que el Señor los bendiga.